Bienvenidos a una nueva edición de Ghost Radio con los inefables bastardos sin gloria. Hoy está con nosotros Heinz. Buenas tardes, buenos días, la verdad no sé, hoy me salió igual que los pagos eso, buenas tardes, buenos días, pero... Sí, no, el humor no es lo tuyo. no, Bueno. el Cabo Freire. Y bueno, hemos recuperado a Ronnie después de tantos días sin verlo, lo echamos de menos. ¿Cómo está Ronnie? Hola, Así lo dejaron. buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sí, así que en este programa va a tener algo de más datos duros y no puros, ¿cómo se llama? Puros delirios de dementes como el programa que hicimos con Heinz la semana pasada. Ah, sí, pero yo soy demente. Yo Así lo es, así es. O de frutti. Como le habíamos adelantado... Frutti. Bueno, ya, pues déjenme hablar. Bueno, iba a hacer la presentación, pero no. Quiero agradecer a las personas que nos están siguiendo, a los saludos que recibimos a través de la página, que por supuesto la administro yo solo, Colombia, ¿cómo se llama? Perú, México, un amigo mexicano nos está saludando, nuestros amigos de Chile, mis queridos amigos Gustavo Ortiz, Gustavo Oldía, que a los hermanos... Álvarez. A los hermanos Álvarez que de Estados Unidos, claro, nos están dando Que es distinto de la Utah. Claro. Es distinto. Utah. Sí, que nos están dando su apoyo desde Estados Unidos para este humilde programa que nosotros estamos haciendo. Antes de comenzar, les quiero contar de que va a haber una maratón de cine, ¿cómo se llama? Que va a estar realizada y organizada por mi querido amigo Gustavo Aldía y Nati Cobar, en donde voy a estar como animador junto al Pera Cuadra y parece que va a ir alguien más, pero no puedo adelantarlo. Y bueno, yo no sé si el Pera sabe, pero bueno, le pusieron, ¿sabes qué? Vamos a colgar a este weón porque no tenemos a nadie más. Y el Gustavo, como está ocupado haciendo los temas de tramoya y es una persona que conoce a todo el mundo, que es muy querida por todo el mundo, no va a poder estar atendiendo. Así que me dijo, bueno, hazlo tú. A lo cual yo respondí, weón, pero si nadie me conoce, weón, ¿qué este weón que no importa, weón, anda tú. Claro, Si ya van a estar curados cuando ya... Cuando Claro, entonces les va a dar lo mismo. Capaz que te pidan que te quites la ropa, broma. Así que eso... Es de terror el... Sí, bueno, casualmente sí es de terror. Ahí está. Casualmente sí es de terror, así que probablemente haya... Anticipa de Halloween. Claro, voy a ir con una polera cortita para mostrar ombligo. Horrendo. Horrendo. Un peto. Claro, un peto. Bueno, ya, paren. Setentero. Paren que después el Gustavo... Tontadisco. No, que... Paren que el Gustavo me va a retar y va a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿No queréis boicotear el evento antes de partir? No, si el evento no. Podríamos solo- organizar un evento allá Claro, Y hacer un programa en vivo. claro. como el último día A del éxito. la última vez que fuimos pasó lo mismo, pero no. Ahora voy a estar de animador, para el que me quiera ir a ver o a saludar, o pensamos por lo menos para que no me abucheen, pues sí. Igual lo estamos haciendo con harto cariño. Vamos nosotros a ir a aplaudir. Claro, nosotros te aplaudimos. ¿no? Claro, hay que guiar para los blancos, para escuchar. Listo, se acabó. No, se cayó el micrófono. Claro, y en estos momentos se presenta Carlos. No, pues bueno, si yo voy a ser el animador. Otra. Así que eso, vayan al evento, va a estar muy entretenido, vamos a tener una maratón de películas bien interesante como siempre, pero ahora va a estar matizado por un estilo a lo maldita sea, en lo cual yo voy a estar de invitado de piedra, porque no sé si le han dicho a Espera que va a tener un guan al lado. Si fue como la escena anterior, no. No, pobre Pera. No, pero grande Pera por ayudar y bueno, yo también tengo un disco de dorso del Pera, así que bien. Oigan, como nosotros Pirata, ya... pero no. Claro. Claro, está pirata ya. No, mentira, no era pirata. No lo habéis bajado de tu. Oye, ya que me están boicoteando, pues llamo... Dorso dice dorso con Z. Claro. No, mentira. Nosotros habíamos... No, ya se tomó, ya se curó este weón. Te dije, la cerveza es mala idea antes del programa. Sí, ¿cómo se llama? Quisimos darle un poquito de copete al Ronnie porque siempre estaba como apagadito, pero parece que nos salió el tiro por la culata. Oye, sí. Ahora hay que callar esto. Claro. Bueno, nosotros habíamos hablado con ustedes y en el programa que hicimos con Heinz sobre The Expanse, que vamos a tener un espacio especial para hablar sobre las conspiraciones. Y este es el día que nosotros vamos a dedicar para esto. Bueno, en realidad no sé, pues, no. Bueno, este es el programa. Este es el programa. Supongo que lo vamos a cortar en postproducción. Este es el programa en donde vamos a empezar a hablar de esto y vamos a hablar de conspiraciones que tuvieron éxito. No vamos a hablar de las paranoias conspiranoicas ¿cómo se llama? De los canales de YouTube que hablan sin tener alguna base, sino que vamos a establecer un punto de referencia hablando desde el éxito.
desde ¿cómo se llama? Conspiraciones que se ejecutaron, que pueden ser comprobables, cuyos datos pueden ser traqueados, y básicamente no vamos a estar hablando desde el mundo de las especulaciones, que por cierto es muy entretenido. Pero la verdad, si nosotros hacemos eso, estamos aportando a la desinformación que ya hay en Internet. Así que, bueno, esta semana vamos a empezar a hablar de MK Ultra. MK Ultra fue una conspiración que tuvo origen por allá en los 60, que tenía varios oscuras metas, que eran establecer un patrón en el comportamiento de las personas, y así mediante drogas intervenir esos patrones de comportamiento y lograr que la gente hiciera lo que nosotros queríamos hacer. Bastante negro ¿cómo se llama? El leitmotiv de estas personas, pero claro, estaba sponsoreado por la CIA, ejecutado por personas que estaban rayando en lo psicótico. Y bueno, además de, de querer controlar no solamente a la población, porque eso creo que era un motivo más sacado de una película de espías que algo de la realidad. Ellos tenían la intención de generar su propio candidato presidencial, porque después de lo que pasó con Kennedy, la verdad, no estaban muy cómodos con un candidato que tuviera esas ideas tan radicales. Exacto. El candidato Manchuria, creo que se llamaba. Sí, Manchurian Candidate. Exactamente. Y bueno, nuestro amigo Ronnie, que es el único que lee, el único que es capaz de leer un texto sin mover los labios y mover la cabeza para todos lados, Claro. se preparó con respecto al tema, y nosotros vamos a escuchar, opinar, y vamos a tratar de colocar algo de perspectiva con respecto a esto, porque el hecho de que nosotros hablemos de las conspiraciones ahora, así como en los siguientes programas, no implica que haremos una revisión histórica de lo que estábamos haciendo, sino que colocaremos en perspectiva y haremos una comparación con lo que nosotros podemos encontrar ahora, porque las conspiraciones y los complots, que efectivamente hay una diferencia, como explicó mi querido amigo Ronnie hace un rato, no son cosas olvidadas, no son cosas de película, no son cosas de una película del hombre de Cipoll, sino son cosas que nosotros estamos viendo todos los días y están ejecutadas por gobiernos tanto de derecha como de izquierda como de centro, etcétera, 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 y por particulares, que es algo bastante horroroso. Entonces creo que tenemos que empezar a mirar, porque los patrones de comportamiento, como decía nuestro amigo Heinz hace un rato en una conversación que tuvimos antes de partir, se vienen repitiendo desde la antigüedad. Sí. Y no de es hecho, nada casi nuevo. nos agarramos, y de hecho, desde esa conversación significa que, oye, pienso, me doy miedo. Sí, Me bueno, doy miedo. bueno, ahí vamos a aclararle y vamos a contar qué es lo que pasa. Así que bueno, amigo Ronnie, por favor, ilústranos desde la perspectiva taxativa de los datos con lo que tú sabes, y nosotros vamos opinando. Cuéntanos. Bueno, el tema del control mental no es algo que podamos encontrar ahora en este siglo, en el siglo pasado, sino que se remonta incluso hasta hasta el siglo XV. ¿Ya? Sí. En el año 1484, Heinrich Kramer y James Springer crearon un tratado que se llama el Maleficarum, ¿ya? Sí. Que es un texto en el fondo que lo que escribía ahí era las formas que debía tratarse a una persona acusada de brujería para que éste confesase la verdad. Como Entre comillas, la verdad. Claro, como lo habíamos comentado, es un libro que está citado en las obras de Lovecraft, que es un libro real, Real. por cierto, y tiene el honor, es un honor finalmente, de ser el primer libro de bolsillo de la historia, porque literalmente era un libro pequeño que los sacerdotes de la Inquisición se guardaban entre las túnicas y consultaban debajo de la mesa para poder inculpar a la pobre mujer que Pero tenía delante. eso tenía que ver, por ejemplo, cuando si era acusada de brujería, si la colgaban y se salvaba era porque era bruja, y si moría era porque era inocente. Eso Era ya era el momento de poder hacer, en el fondo ya es la, ¿cómo se llama? La sentencia final. Claro. Pero en el fondo, cuando se quería hacer confesar que una persona dijese que era bruja o brujo, ¿ya? Se utilizaban ciertas técnicas que debían seguir, como decía bien Carlos, las personas que estaban a cargo, que generalmente era la gente de la Inquisición, Sí. de poder hacer labrar a esta persona para poder confesar. ¿Fuese esto verdad o no? Generalmente estaban involucrados por detrás, cuando eran personajes de elevado rango, era por un tema político, ¿ya? Y para poder sacarlo algunas de esas personas, para poder atacarlas de alguna perspectiva que no fuese la moral, se lo tachaba de ser una persona que está asociada a temas Es cosa de brujería. ya maléficos.
Entonces, lo que explicaba este libro era un manual para poder hacer interrogaciones para obtener confesiones falsas. Ya. Ya, en el fondo, y es considerado uno de los primeros intentos de hacer que las personas dijesen o hiciesen algo que estuviese en contradicción con lo que ellos jamás hubiesen hecho o dicho. Pero eso es una de las grandes cosas que hace que muchos de los detractores de lo que es la tortura, en cierto sentido, critiquen, valga la redundancia, la tortura. Que si tú le haces daño a alguien, al final esa persona, para evitar el daño o algo, va a terminar, no sé, pues delatando hasta el gato de yeso que tiene en la casa. Pues, Por cierto, esa es una de las cosas, cuando las personas están sometidas al tema del dolor o a ciertas prácticas, efectivamente vas a terminar teniendo una confesión de lo que tú quieras oír. Claro, ¿ya? entonces, Pero en el fondo, ese era un tipo del inicio de lo que era el tema del control mental. En el fondo, poder llevar a una persona a que hiciese alguna afirmación que en este caso era falsa. ahora, siendo honesto, yo soy muy aquí pragmático y yo lo reconozco y por eso también me doy un poco de miedo. ¿Hasta dónde puede ser la tortura? Por ejemplo, yo considero, honestamente, la tortura no es un buen método para sacar información. Antes, Como yo lo que te pasa es digo, que, mira, si extrapolamos este tema a la fecha en la que estamos refiriendo, que es finales del siglo XIX, todavía no se descubría América. claro, ¿Ya? En el fondo lo que estamos poniendo en el tapete es una práctica donde a las personas se las obligaba a través de la tortura, obviamente, como Claro. hacía la Inquisición en algún momento, Sí, no, sí, ¿ya? sí. En los siglos gloriosos de la Inquisición, Sí. ¿ya? Donde Torquemada cayeron y tantas todo. personas, sí, exacto, se las hacía confesar cosas de las cuales ellos no eran culpables. De esa forma obtenían una confesión previa tortura, pero la gente obviamente no declaraba que había sido torturada para poder obtener Claro. esa confesión. ¿Ya? Claro, pero es que por eso te digo, o sea, ¿hasta qué punto la tortura puede ser un buen método de sacar información fidedigna? ¿Por qué? En estos casos lo que a ellos les importaba, más que si era verdad o no, que la persona declarara que era una bruja, Claro. el hecho de que lo fuese, en el fondo que declarase que era una bruja. Ese era el Claro, fondo. pero en ese punto ellos se están autoengañando. Porque, por ejemplo, si yo quiero que saber... Pero No se autoengañaban porque en el fondo lo que ellos buscaban es que esa persona declarase eso en público. Claro. No solamente ante ellos, sino ante un tribunal. Y que ante un tribunal él declarase que efectivamente era brujo Era o había tenido prácticas de tipo de brujería. En el fondo, pactos con el diablo, etcétera. Eso es lo que se buscaba. Sí, Ya una confesión, generar una confesión por parte del acusado, en Claro. ese sentido, que él se autodeclarase culpable. claro. Y, ¿Ya? y hay Ahora- hay una manipulación con respecto a los poderes, porque ellos necesitaban una justificación ante Justamente, las personas para que estaban manipulando para poder hacerlo. Para poder generar, en el fondo, cuando a una persona se la tildaba de brujería, no solamente iba básicamente lo que la hubiera, sino que también se requisaban todas las propiedades de esta persona. Claro. ¿Ya? Entonces, en cierto sentido, era un robo legal. Sí, hasta cierto obviamente. punto. Era un robo legal. Obviamente. Entonces, hasta Por que... eso te digo que había mucha intervención política entre Claro, ellos. ¿ya? claro, no, sí, eso está Cuando claro. te querías deshacer de algún oponente Lo político, acusabas lo acusabas, buscabas algunos testigos falsos que Claro. dijesen lo que pasó en Salem, Claro. ya con alguna de las familias. Sí, no, sí, eso está. Ahora, mi punto es hasta dónde la tortura puede ser un buen método de sacar información. Eso A lo vamos a ver más Claro. adelante. En el fondo la tortura formó parte de lo que vamos a ver más adelante, que es el proyecto MK Ultra y todos los subproyectos que tenía hacia abajo, controlados por la CIA. Así es. Y después desde esta reflexión prehispánica, amigo, ¿cómo nos conecta con el tema central del Mira, programa? Posterior a esto, en 1776, siguiendo el tema histórico, Franz Mesmer ya le presentó a la Ajá. corte de Luis XVI El mesmerismo. el mesmerismo, del cual habla También están los presentes. Lovecraft o y Lovecraft Edgar Allan Edgar Poe Allan sobre Poe. todo. ¿ya? Sí. Habla efectivamente de mesmerismo. Presentó ante la corte del rey Luis XVI un Al mismo que objeto llamado la baquette, ¿ya? Que era no es más que un tonel que estaba lleno de limaduras de hierro, ¿ya? Y que emitía unas bajas emisiones electromagnéticas o magnéticas, ¿ya? Entonces él lo presentó ante la corte y algunas de las personas que habían invitado a la corte en esos momentos y le dijo que si tocaban el barril, en este caso la baquette como se llamaba, iban a sentir algunas convulsiones, pero una sensación agradable. ¿Ya? Y todos quedaron así como, ¿ya?
Y ahí él los instó a que tocasen la baqueta. Tócalo y vas a sentir El- algo agradable. La baqueta, el tonel. Tócame la Entonces, baqueta y... Cuando sentirás distintas algo. personas tocaron el barril, efectivamente entraron en convulsiones muy, muy fuertes y se desmayaron. ¿Ya? Y eso se considera como una de las primeras prácticas de lo que es el sometimiento de la mente, es decir, de su gestión. O sea, porque el truco está en qué. El truco está en que en el fondo las emisiones que Eran bajas emitía y ellos... eran inexistentes, eran Claro. imperceptibles, ¿ya? Pero él lo que dijo fue sugestionar a las personas antes de que tocasen el barril, de que iban a sentir tales o cuales sensaciones El provocadas típico- por este. El típico efecto placebo. El efecto, sí. Es ¿Ya? el- Entonces eso es considerado dentro de la historia uno de los puntos fundamentales dentro de lo que entra en el tema del manejo de la mente que tiene que ver con lo de MK Ultra. Ahora, si nos llevamos a lo que es el tema posterior, que es el tema de la hipnosis, que entra como parte de una de las prácticas de lo que es MK Ultra, a finales de 1800 empieza todo lo que es el tema de la hipnosis propiamente tal. Y en este sentido, a finales del siglo XIX, el profesor francés de medicina Hippolyte Vergem escribe artículos que sugerían perdón, métodos para imponer nuevos pensamientos en personas a través del hipnotismo. En el fondo, yo te hipnotizo, ¿ya? Sí, E introduzco algunas de las ideas que yo tengo hacia tu persona. sí. Ese fue el punto inicial en el que se basó el trabajo de muchos de los psiquiatras que trabajaron en el proyecto MK Ultra, ¿ya? En el fondo, cuesta entender que personas como psiquiatras estén metidos en este tipo de cosas, ¿ya? Pero vamos a ver que fueron líderes dentro de ese proyecto y hicieron cosas horrendas con personas. Sí, yo también estoy de acuerdo con que hicieron cosas horrendas. Ahora, el problema está en qué pensaron ellos para hacerlo. No, pues veámoslo Claro. más adelante, porque si empezamos a discutir esto ahora, No, arde el no, programa, tenemos el para- programa se va a la mierda. Por eso en los años 30... Es que ya pasó, señores. Sí. Nosotros antes de llegar acá conversamos y se fue a tomar la mierda. Todo lo mismo. Yo creo que vamos a llegar a la misma conclusión al final. Los radioescuchas. Sí. El profesor George Starbrooks desarrolla lo que es la teoría de la hipnosis, que permite generar un superespía. En el fondo lo que él decía es que se puede separar una personalidad de otra, y en esta nueva personalidad que se le está implantando a la persona, se pueden poner todos los secretos que uno quiere que éste guarde, ¿ya? Pero como esta es una personalidad que se va a gatillar en base a alguna respuesta específica, ¿ya? Cuando a él se lo interrogue como una persona normal dentro de su personalidad habitual, Claro. él no va a saber de qué diablos le están preguntando. Podría morir, ser sometido a tortura, pero En cierto jamás va a sentido delatar sería el los asesino secretos de su otra perfecto personalidad. o el espía perfecto. Exacto. Eso es lo que se trataba de buscar. Y él lo plantea como una posibilidad en los años 30. Pero ya. tómalo desde el punto de vista que eso también tiene otra vuelta, porque imagina a una persona violada que le puedan hacer eso y que pueda olvidar que la violaron. O sea, estoy diciendo Ya, o una algo, otra cosa. algo Claro. menos desagradable, o sea, algo Claro. menos Menos- horrendo, como que la torturen o lo obliguen a hacer Claro. algo como revelar secretos importantes y que se olvide de que reveló sus secretos importantes. Claro. Claro, que en el fondo lo que trataba, por ejemplo, de hacer Alexander Luria en la Unión Soviética. Ya en esa misma época, Achúntale el él micrófono. trabajó con nuevas técnicas. Eso, achúntale el micrófono. Perdón. Eso. Sí, la cerveza lo tenía. Y no solo, donde dice que no solo se pueden imponer recuerdos falsos, sino que también se pueden imponer estados emocionales Ay, dentro de las interesante. personas. Claro. ¿Ya? Lo primero que hizo fue provocar conflictos emocionales implantados por hipnosis. Claro. ¿Ya? La hipnosis, a través de todas las técnicas que se conocen, de las cuales incluso las practicaba Houdini, podían implantar, o sea, lo que estaban buscando es implantar otras emociones dentro de las personas. De hecho, se supone que los trabajos de Alexander Luria fueron bastante buenos dentro de su campo, tanto así que en 1936 Joseph Stalin lleva a un juicio a sus opositores políticos, ¿ya? Y en este juicio, en el que él los lleva, uno a uno confesaron ser enemigos del Estado y pidieron para ellos mismos La pena máxima. la pena máxima, que era la muerte, El tío su Stalin, ejecución. el tío José. Cuando se enteraron las personas de Occidente, en el fondo dijeron, ya, estos tipos de la Unión Soviética nos llevan a la delantera en este ámbito, ¿ya? Y puede ser un peligro inminente Claro. para que en cualquier momento personas de nuestro gobierno o personas que trabajan para nosotros
sean tomados y se les someta al mismo sistema Claro. y les cambien la memoria y los vuelvan contra nosotros. Tiene una cierta lógica o tiene una cierta... Y es así como en 1942 en Estados Unidos nace la que se conocería como la Oficina de Servicios Estratégicos, que fue fundada por William Donovan. Se invirtieron $5.000 en un programa de estupefacientes para poder obtener información de los soldados espías que habían sido capturados durante la guerra. Y en 1945, durante el juicio de Nuremberg, los alemanes, los nazis, reconocen experimentos mentales sobre sujetos involuntarios. Sí. Es decir, todos los experimentos que nosotros conocemos que se realizaron en los campos de concentración, especialmente en el campo de concentración de Dachau. Derivado de estos descubrimientos de este y otros campos de concentración se adopta el código redactado por Estados Unidos, que se conoce como el Código Nacional de Ética de Nuremberg, y en el cual el punto principal era que lo esencial era en el estudio de estos temas que tenían que ver con la mente de las personas, era que las personas tuviesen un consentimiento voluntario Sí. de participación en ello. Claro, como de cartón ¿cómo se llama? El convenio, porque en realidad no tiene ningún sentido que una persona vaya a revelar un secreto que no Justamente, quiere Claro. si participa voluntariamente en el experimento. Sí. Lo que pasa es que ahí vamos a ver un tema, porque en algún momento se respetó esto, pero después fue violado por lo mismo de Estados Unidos. Claro. Justo después de la Segunda Guerra Mundial y durante los juicios que se le estaban realizando a los nazis, que estaban considerados criminales de guerra, el Departamento del Estado de Estados Unidos no les otorgaba visado, es decir, no podían entrar. Sin embargo, como Estados Unidos, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos está tan interesada en poder repatriar hacia su... O sea, Verlo llevar a Estados Unidos, Claro. No era repatriar, era Claro, introducir era el introducir en todo eso. su territorio Claro. todo el conocimiento que tenían los nazis respecto Sí. a todos Estos los temas que ellos experimentos, manejaban, claro. ¿ya? No solamente el tema de la mente, sino que sobre todo lo de la bomba atómica, Sí. lo que tenían que ver con la construcción de misiles balísticos, Y etc. no solamente con los alemanes, sino que también con los japoneses en... Todo lo que estaba todo asociado al ello. eje... Claro. Fueron, en cierto sentido, fueron importados por Estados Unidos. O sea, era una investigación que en un principio, si bien decían, oh, por favor, esto está en contra de de la humanidad, de la raza humana, pero al final empezaron a ver que... Sí, claro, mira, el Oye. juicio de Nuremberg se escribía con la derecha y se borraba. O sea, lo que escribía con la mano lo borraban con el... Claro. ¿Ya? Por un tiempo, efectivamente, para poder mantener una política que ellos habían sido los que habían redactado parte de ese tratado, tenían que mantener una imagen, ¿ya? Pero esta imagen, por debajo, Sí. casi nunca se respetó. Tú estabas hablando de la operación Paperclip, ¿cierto? Estamos así, exacto. Eso es lo que... El tema de que el gobierno de Estados Unidos no le entregaba visado a los nazis hizo que la CIA, todavía no nacía la CIA, pero en el La fondo NSA. la agencia de... En ese momento era la NSA, la National Security Agency. Sí. No sé si estaba creada, pero en el fondo una de las agencias principales que tenía que ver con el tema de la seguridad de Estados Unidos, lo que hizo fue crear lo que dice Carlos, que es el proyecto Paperclip, Claro. que fue tomar a las mentes más inteligentes dentro de lo que eran los nazis que quedaron vivos y llevárselos a Estados Unidos para que trabajasen a favor de lo que era... Dentro de lo que tú estás diciendo, hay que hacer una aclaración que la operación Paperclip no fue una gran conspiración ¿cómo se llama? Orquestada por todo el gobierno de los Estados Unidos, sino que fue una movida que hicieron los interesados dentro de los paranoicos que teníamos dentro del gobierno en Estados Unidos, y movieron gente a escondidas de su gobierno. Exacto. Les limpiaron Sin los visar. papeles, les limpiaron sus antecedentes y los hicieron trabajar en esclavitud junto con sus familias. Sí. Entonces, hay un tema, porque claro, nosotros sabemos y conversamos previamente que porque analizamos por qué nosotros nos indignábamos con respecto a esto. Pero claro, es como apuntar o a la iglesia, o a los judíos, o a los israelitas, o perdón, a los árabes. Es que todos, no, pues bueno, no son todos. No. Partieron algunos. Ujú. Son algunos los judíos Pero es que- culiados, algunos los árabes culiados, Tómalo- algunos los gringos Exacto. culiados. Exacto. Tómalo no desde son el punto de todos. vista de que, por ejemplo, en esa época estaba Potsdam y estaban todos, y se empezaron a dar cuenta que, por ejemplo, la Unión Soviética estaba ya haciendo esos experimentos. Segundo, ya tenía espías que ya sabían de la bomba atómica, entonces de un momento a otro se vieron
metidos o se vieron con con un susto de que, oye, estos locos hasta dónde no saben, Sí, sí, por cierto. hasta dónde tienen. Por cierto. Entonces eso también hizo que empezaran a ver que, oye, de verdad, los nazis, si bien son gente que cometió esto, pero a lo mejor nos conviene tener por último Lo que pasa, los estudios. lo que pasa es que pasa algo muy interesante acá, en que cuando tú estás metido en estas cosas que son más complicadas que las vidas sencillas que nosotros llevamos, Claro. empiezas a saber que no todo es negro y blanco, sino que tienes ambivalencia en tus Sí. propias definiciones. Porque yo me siento contigo y converso, y después de leer unos cómics del Capitán América, como lo hacíamos hace un par de años, pienso que esta gente eran visionarios, Claro. que eran gente buena, que estaba preocupándose del destino de la humanidad. Pero por otro lado, siento que eran canallas miserables que, ¿cómo se llama?, estaban engañando a su propio gobierno, engañando a la propia fe pública, que después fueron a degenerar en situaciones como la que nos estás contando tú, que es el MK Ultra. Sí. Entonces es interesante porque la primera cosa que nosotros hacemos cuando empezamos a escuchar esto es emitir un juicio. Y después le damos un par de vueltas y no sabemos qué decir, porque la verdad, yo no sé qué decir ahora. Yo no sé qué decir, si esta gente era mala, si esta gente tenía malas intenciones, si esta gente era nazi encubierto. No tengo idea. No tengo idea. Mira, un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de lo que estás conversando, es que dentro de los experimentos que se ejecutaron entre 1946 y 1948, por ejemplo, en Guatemala, se inoculó el virus de la sífilis a cientos de soldados, prostitutas, presos, Sí. e incluso niños, ya para poder ver cuál era el efecto que tenía este virus a escala masiva. Y como resultado, obtuvieron 83 muertos, de las 4 clases que le estoy nombrando. Ujú. ¿Ya? Ese fue uno de los experimentos que realizaron guiados por los nazis, ¿ya? Pero bajo el consentimiento de Estados Unidos. En el fondo, nazis trabajando para los Estados Unidos. Sí. Otro experimento que se llevó a cabo en una escuela para niños enfermos mentales en Massachusetts fue que durante 7 años, se les alimenta con cereales radioactivos. ¿Ya? Ustedes pueden imaginar más o menos cuál fue el desastroso final que se tuvo en base a eso. ¿Sobrevivió alguien? No, Sí. sí, tienen que haber sobrevivido, pero con Pero en el fondo- secuelas terribles. Terrible. La mayoría terminaron con cáncer. Los muertos. Sí. O sea, todos terminaron muertos, pero terribles. Pues, imagínate. En 1946, perdón, en el atolón de Bikini principalmente se detonaron bombas nucleares. Ya esto fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y para poder ver cuál era la reacción de las personas frente a lo que era la exposición directa a radioactividad, se llevaron a los soldados norteamericanos, a sus mismos soldados, a que limpiasen los daños producidos por las explosiones. Claro. Yo creo que tengo unos videos con respecto a eso, que veo a los soldados en camisa, muy vestidos Sí. a la usanza de viaje al fondo del mar porque eran de la Marina, Ujú. Sí. presenciando el Así, hongo. así nomás. Presenciando el hongo. Ahora, esto es... Esto fue en el mar. Sí, Estaban ahora, en sus barcos. ahora esto es... Después de que explotaban, iban, los mandaban, y estamos hablando de números bastante grandes. Sí. Fueron sometidos entre 250.000 y 500.000 soldados. Ahora, esta operación es como extraña. Porque claro, todo lo que tú me estás contando tiene un tema moral horrendo, Sí. ¿cachai? Que no hay mucha que saber, pero se supone que en esa época estos gallos no sabían Claro. lo que pasaba con la radiación, pero ojo, ¿Quién es? los ¿cómo se llama? Los que estaban tirando bombas no sabían, a pesar de que ya habían tirado las bombas en Pero tú lo estás Hiroshima hablando y como, Nagasaki. como un efecto residual de la radiación respecto a los... Exactamente, ellos no sabían. Entonces había, no sé si Pero eso apuntar justifica que esto. mandes a cientos de Escúchame, miles. escúchame, relaja la vena, No, sí, guarda el perdón. hacha. Sí, ¿cómo se llama? Ahora yo digo, este experimento en particular, Claro. porque hay evidencia con respecto a esto que podemos buscar en la red, de hecho a lo mejor la voy a colocar en el video que se escucha detrás, o sea que se ve detrás. No sé si es producto de una ignorancia supina, muy extraña, por cierto, y esa ignorancia supina que tiene la gente que dice que es más inteligente que el resto, o sencillamente era un acto así, pero malvado, porque yo esta la encuentro pésima. Pero, O sea, estar contemplando como una bomba atómica. pero por no. ejemplo, imagínate, después de tirar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que fueron las dos únicas bombas que se han explotado, nadie sabía qué es lo que iba a pasar ahí. Se De han hecho, explotado después fueron en forma abiertamente conocida. Sí, pero eso ya tenía Con otra fines cosa, bélicos. pero Con sí, fines bélicos. con fines bélicos. Pero, y de hecho por eso te lo digo, o sea, la energía atómica y todo lo que tiene que ver con la atómica, primero no fue hecho para una cosa de paz, sino que fue hecho primero para la guerra.
Eso es un punto. Segundo, después de explotar y cuando ya Estados Unidos invade lo que, o sea, o hace ocupación de Japón, lo primero que hace es mandar científicos para ver qué es lo que había pasado ahí. Segundo, de verdad, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué guerras venían después? Guerras atómicas. No venían guerras. Todo el mundo suponía que las guerras de ahí en adelante iban a ser atómicas. De hecho, que no estoy seguro si lo dijo Einstein, pero siempre se lo achacan a él, que él no sabía bien cómo se iba a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero sí se sabía cómo iban a hacer la cuarta, que iba a ser a palo. A piedra y a palo. A piedra y a palo. No creo que haya sido Einstein. Pueden haberlo dicho no, Bob Marley. Sí, pero en el sentido de que ellos de verdad no sabían qué cosa iba a pasar. Imagínate, ya, explota una bomba atómica, yo tengo mi ejército ahí, explota una bomba atómica, ¿qué pasa con ellos? De verdad, ¿cuánto tiempo pueden ellos resistir estando pero ahí? ellos sabían que el uranio que estaban ocupando era altamente... Sí, pero por ejemplo, los científicos que estuvieron en el proyecto Manhattan y todo, ¿cuántos de esos murieron por cáncer? Casi todos, si no decir todos. ¿Ellos sabían? Ellos eran los científicos los que estaban haciendo los cálculos. No, pero espérate, es que no estamos yendo del tema. Lo que pasa es que es una observación, porque Claro. este tema en particular a mí me dice que puede ser el producto de una ignorancia superior. Es verdad, porque después pasó que la gente de John Wayne, cuando fueron a filmar la película Tira el 1, claro, Gengis Khan se fueron a filmar a donde estaban, claro, donde hicieron las primeras pruebas las primeras pruebas atómicas, y después por eso John Wayne se murió de cáncer. Claro. Pero este tema en particular a mí me parece extraño. Pero no sé, bueno, o sea, Es que lo que de pasa hecho, es que... existe el ¿cómo se llama? Cuando varias personas hacen sus reclamos, personas que estuvieron ahí, fueron parte sí. del tema de los soldados, uno de ellos tuvo 4 o 5 hijos. Ninguno de ellos está vivo. Uf. Uno nació, el hijo mayor nació con el que tenía menos problemas, con síndrome bipolar. La segunda mayor tuvo cáncer y murió de cáncer. Y antes tuvo otra enfermedad. Otra nació con un problema a una pierna derecha. Tenía... ¿Ya? Defecto genético. Sí, O exacto. sea, aquí el tema no es lo que estamos... Eso lo podemos conversar después en otro programa. Pero aquí el tema es, oye, mira, hagámosle caso a los nazis, weón. Sí, no sé. Importemos nazis, hagámosles caso y veamos ojo, qué pasa. Dejémoslo a cargo de proyectos. Claro, es cierto. Que es un tema que se nos estaba pasando. En el Ronnie. fondo lo que tú estabas haciendo era, estamos acusando a tipos que habían sido acusados de genocidio, magnicidio, sí. de los peores abusos que se habían sometido contra... Y yo voy a hacer, en este caso yo voy a ser una persona, voy a tomar muy, muy a pecho lo que tú dijiste, que en el fondo no son todas las personas de un pueblo las que deben ser enjuiciadas por ciertas acciones de algunos de ese pueblo. Sí. ¿Ya? Yo tengo mis cosas contra los judíos, sí, tengo mis cosas contra los judíos, ¿ya? Pero sobre todo por su comportamiento que tienen contra los palestinos. Claro, ojo. Tampoco ojo. estoy 100% de acuerdo con los palestinos, porque los palestinos también tienen una posición bastante dura respecto a ciertas cosas, etcétera. Claro, pero son ciertas personas ciertas dentro de los... Pero ojo, Ronnie no es antisemita. Yo tampoco. Yo no. No, Ninguno de nosotros es antisemita. Claro, a pesar de que, oye, para los huevos judíos culiados, weón, andar tirando a bombas sobre villas, weón, de personas que Con no tienen, personas civiles... que tienen eso para defenderse ya- ondas, pues weón, para el huevo, judíos culiados. Pero no somos antisemitas. No, son Ojo, porque a lo mejor nos mandan a matar, ¿eh? Sí. Sí. No, pero no son antisemitas. No, Yo soy el más, eso sí, yo soy el más cercano a... No tenemos tantos likes ni suscriptores Sí, como para por, sí. Por eso nuestro amigo Janis pro judío. Sí, yo sí. Sí, Sí. Sí. Pero para claro. para matarlo, ¿no? claro. No, Que no falten. No, pero es cierto, No. nuestro amigo Janis es pro judío. Yo soy pro. Pero claro, no es toda la gente, pues weón. Pero que se queden allá en Israel. Bueno, No, me caen súper bien. siguiendo con el tema histórico, el que nos lleva hacia el MK Ultra, se forma la CIA finalmente y se lleva a cabo varios proyectos de control mental, entre ellos los famosos Bluebird y Artichoke, ¿ya? En 1950 en Japón agentes de la CIA administran a supuestos agentes dobles una combinación de anfetamina y barbitúricos, ya sin que ellos supiesen el tema de que estaban tomando, ¿ya? Por lo tanto fue una de las primeras violaciones que se hizo a lo que fue el Tratado de Nuremberg. Con ¿Ya? con su propia gente. Sí, Porque por lo menos los nazis odian a los judíos. exacto. Y estos gallos no.
Y por otro lado tenemos a los chinos. Ya se supone que los chinos lograron algún avance bastante significativo dentro de lo que es el tema del control mental. Y nace un tema del que tú hiciste referencia delante, de que como parte del lavado del cerebro que ellos hacían a los prisioneros de guerra, combinaban lo que es privación sensorial, aislamiento y regresión hipnótica. Y sin embargo suponía que manejaban técnicas bastante más avanzadas de las que ellos decían. Sí. Y quedaron de manifiesto, por ejemplo, cuando llevaron a los soldados estadounidenses a través de su territorio, caminando, y pasaron por la región de Manchuria. ¿Ya? En esta región, cuando fueron devueltos los prisioneros por parte de China, la mayoría de ellos constata que tenía pérdida de conocimiento de lo que pasó durante ese trayecto. Ellos no saben qué pasó. Esto fue en la guerra de Corea, cuando Corea y Estados Unidos, o las Naciones Unidas en ese momento, se enfrentaron en Corea del Norte. ¿Ya? Como no sabían lo que había ocurrido, Estados Unidos entra como en pánico y dice, chuta, qué diablo, se supone que estos tipos no tienen recuerdo de lo que pasó en cierta época, y lo que temen es que en el fondo los chinos hayan podido lograr alcanzar un grado de sofisticación tal en sus técnicas para borrado de memoria y de adoctrinamiento de personas, ¿ya? Que hacen en el fondo que ellos comiencen a cuestionarse si las técnicas que estaban usando eran las correctas, porque estaban llevando las de perder. Así que los chinos habían tenido éxito de tal forma que podían borrar la memoria de algunas personas. ¿Ok? Y sobre todo Estados Unidos tenía miedo de que estas personas fueran reprogramadas para poder hacer atentados en contra de cualquier persona dentro del territorio norteamericano. O sea, y esto se le llamó lo que era el candidato de Manchuria, o el Manchurian Candidate. Manchurian Candidate, famoso, que también fue tópico de algunas películas. ¿Ya? Entonces eso también tiene que ver un poco con la paranoia que había en ese momento sobre el comunismo. Mientras estábamos en la Guerra Fría, claro. sí. O sea, seamos justos, no era paranoia. O sea, era una paranoia, pero tenía justificación. No, era un estado en el que vivía la paranoia, todo el mundo. La paranoia no tiene justificación. La paranoia es porque, bueno, a mí se me ocurre, es una enfermedad que está utilizada como un término, incluso puede ser utilizada de manera ligera como una cualidad. Sí. Pero en el contexto histórico donde nosotros estábamos, la paranoia efectivamente estaba justificada porque efectivamente en ambos lados de lo que era la Guerra Fría se estaban experimentando con cosas que estaban al límite de lo que te puede permitir la ética. Claro. Incluso con cosas que estaban relacionadas con la fantasía, como la investigación paranormal, con el espionaje psíquico, cosas que la fallecida Unión Soviética lideró, y nosotros no sabemos si lideró de manera completa, porque tanto como tú nos decías, los archivos del MK Ultra fueron destruidos, pero se salvaron algunas cosas por las cuales nosotros estamos sabiendo, y por eso es que el Congreso tuvo que tuvo que dar alguna Bill explicación. Clinton tuvo que dar disculpas. Bill Clinton dio Barack Obama dio disculpas. por el MK Ultra. Ambos dieron disculpas porque en el fondo lo que suponía que había muerto a finales de los 70, o sea, a principios de los 70, como proyecto, siguió existiendo, pero con otros nombres. Eso tú dijiste que el MK Ultra desapareció, pero después vino la MK segunda Ultra murió parte. en 1972-73 y fue reemplazado por otro que se llamaba el proyecto El proyecto Monarca. El proyecto Monarca, exactamente, que está basado en el tema de la mariposita famosa esa, ¿ya? El proyecto Monarca se considera una continuación escondida de lo que es el proyecto de MK Ultra, del cual todavía ni siquiera ahí conversamos. Así que por ahora esto yo lo dejaría hasta por aquí y veamos si lo podemos continuar en un próximo programa, ¿ya? Ya, pues lo dejamos hasta aquí entonces. Vamos a seguir con una segunda parte porque el tema da para harto. Demasiado. Y bueno, Heinz, despídete de los amigos. Bueno, yo me despido esperando que estén sumamente bien y que nos den la mayor cantidad de likes y que por favor díganos o comenten algo. Dan like pero no comentan. ¿Qué conspiración quieren que toquemos? Ronnie, ¿algún saludo a nuestros amigos? Sí, un saludo para todas las personas que nos escuchan, que se dan el tiempo de escuchar y de comentar sobre todo, y a mis compañeros de trabajo que me escuchan, mi familia sobre todo, mis niñitas, mi señora.
Ya, Así que escuchen el programa. Ahí tenemos los 3 views, 4. pero es que no tengo a nadie más que saludar. Amigos, espero que les guste esta forma que estamos tratando de darle al programa, hablando de muchas más cosas aparte del cine under. Ojalá que no perdamos suscriptores con respecto a esto, pero creo que es una forma que tenemos de aportar, de establecer nuevos parámetros en la conversación, tal manera de no estar en la tribuna de la gente que se cree más inteligente que el resto, sino que, oye, somos gente normal, somos gente igual que ustedes, que queremos investigar y queremos saber, pero queremos aportar siendo un poco más rigurosos con respecto a dónde sacamos la información, para no estar hablando estupideces como las tantas que hemos escuchado cuando nosotros nos pusimos a investigar con respecto a estos temas. Ese es el aporte que queremos hacer. Espero que ustedes se den cuenta de lo que estamos haciendo de buena fe. Y de hecho, si ustedes quieren venir acá, bienvenidos sean, porque tenemos un espacio junto a los Bastardos sin Gloria. Señores, somos los Bastardos sin Gloria desde la Ghost Radio. No le crean a nadie. ¿Está seguro que nos está escuchando o es un producto de su imaginación? Hark how the dead fill up my head, their evil game drives me insane. Christmas is here, bringing good fear to young and old, God rest your soul. Tick tock, the coffin stuck with painful stings, the corpses sing. Hearts full of germs, food for the worms, fast just a tad, just smell the air. Oh, how they scream, filling my dreams, the shadows creep, watching you sleep. Oh, how you bleed out what they feed on with that teeth green as a reef. Your spine is snapped while Josh and clap, and your soul is blasted soon, you'll digest.